¿Cómo están, profesores? En esta jornada nos vamos a referir a la naturaleza de la literatura y a algunas consideraciones que debemos tener en cuenta cuando leemos cuentos en la escuela. Comenzaré leyendo un breve texto. La diferencia entre crear textos literarios y estudiarlos es más o menos evidente en la universidad, aunque no deja de haber ciertos puntos de contacto entre estas dos actividades. La labor del escritor es construir los objetos literarios y la del crítico, estudiarlos. En cualquiera de los sentidos en que se entienda el término estudiar y sea cual sea el método que para ello se emplee, resulta claro que lo que se enseña en la universidad conduce a la formación de críticos e historiadores de la literatura. En la escuela, el estudio de la literatura no resulta conceptualmente tan claro. En principio, la escuela no forma críticos, pero sí criterios en el estudiante. Tampoco forma creadores literarios, aunque sí debe incentivar o canalizar las primeras inquietudes de los estudiantes en este sentido. Cabe, pues, hacerse una serie de preguntas, no solo sobre la enseñanza de la literatura, sino sobre la literatura misma en la escuela. Empecemos por la pregunta de ¿para qué se enseña literatura en la escuela? Hace apenas 15 o 20 años, nadie hubiera puesto reparos a la afirmación de que la literatura muestra. Esto es, nos enseña a conocer nuestra realidad inmediata y lejana y que por lo tanto, si queremos que el niño se relacione bien con su entorno y que el adolescente se sitúe en el mundo, deberíamos proponerles textos sobre temas como la familia, los amigos, los problemas sociales, etc., con referentes más o menos accesibles. Las antologías escolares abundan en textos de este tipo. Esta idea tiene que ver con otra a la que en cierto sentido reemplazó. Los textos literarios enseñan valores, como la solidaridad, el patriotismo, la honradez, es decir, son ejemplares. Ahora está menos difundida la idea de que la literatura enseña a manejar correctamente el idioma, pero todavía circula. Más recientes son las propuestas de que la literatura desarrolla la creatividad y ejercita en la comprensión de textos. Quien lee bien un texto literario entenderá mejor y más fácilmente un texto de cualquier otra naturaleza. Estas opciones no son en verdad excluyentes. La literatura sirve para todo lo anterior, pero también para mucho más. El problema radica más bien en el cómo proporcionar todo ello, en qué dosis, en qué orden, desde qué perspectiva se imparte esa enseñanza. Un ejemplo de ello es lo que se puede llegar a hacer incluso con novelas tan densas como El Quijote, si es que estas son blindadas por un buen mediador. Leo Pitzek dice que esta novela tiene entre sus virtudes la de mostrar al niño la complejidad del mundo, pues encarna en un loco los propósitos más nobles. Según el hispanista alemán, esto el niño lo aprende intuitivamente. Quisiera hacer lo que hace Don Quijote. Esto es, lo toma como un ideal. Pero también se burla del pobre chiflado, es decir, se siente por encima de él. Y así aprende que las cosas no son tan sencillas, con lo que obviamente no solo pone en juego su capacidad de comprensión, sino también problematiza sus sentimientos. ¿Cuál es aquí la labor del profesor? Creemos que la de no interferir en este proceso, cosa que normalmente no hace, pues hasta ahora no he encontrado un profesor que proponga la lectura de algún pasaje del Quijote y luego pretenda que los alumnos den cuenta de aquello que él cree que el Quijote representa. La mejor ayuda sería matizar y ayudar a construir la propia lectura de los estudiantes sobre esta obra. Así, si el niño dice, Don Quijote es un hombre bueno, el profesor retruca, pero es medio tonto y siempre sale mal parado. Si el niño dice, Don Quijote es siempre víctima de los otros, el profesor matiza, diciendo, por ejemplo, pero es más noble que sus burladores. Creo que el papel de matizador que debe tener el profesor que presenta textos literarios es fundamental. Un profesor de literatura debe tener prudencia, pues nadie sabe la complejidad de, por decir, un personaje en un texto. Hay que recordar que la literatura trabaja con significaciones trascendentes, con gustos y con sentimientos, y que en estos aspectos nadie tiene la última palabra. Crecientemente, el alumno estará en capacidad de considerar a las obras literarias dentro de un panorama más amplio, y la enseñanza debería facilitarle ese proyecto integrador.
los poemas, cuentos y novelas románticas forman parte de un cuadro en el que también figuran la pintura, la música, la política, la moda románticas. El profesor puede aquí facilitar esa relación, señalando nexos, porque en general estos son bastante visibles. Podemos continuar así con las otras propiedades de los textos literarios, pero quisiera referirme más bien a las condiciones de la enseñanza y mencionar aquí una de las finalidades de la enseñanza de la literatura, que es a mi entender la que está más en consonancia con la naturaleza de esta arte, la de proporcionar placer. Esta es la única finalidad autosuficiente y la condición para que las otras se produzcan. Y no me refiero solo al placer que el conocimiento provoca, sino al placer artístico, al catártico. Si un texto literario no produce placer en el estudiante, no solo la literatura no le enseñará nada, sino que no habrá profesor que pueda enseñar algo provechoso sobre este texto. 20 años más tarde, ese estudiante recordará y con desagrado al profesor y no a la obra. Y lo deseable es lo contrario. El placer se puede inducir. Ahora pasaremos a comentar algunas diferencias entre la lectura del género que hemos elegido para estas jornadas, que es el cuento, con los niños y con los adolescentes. No es exactamente lo mismo acercar la lectura de cuentos a los más pequeños que a los más grandes en la escuela. A los más pequeños debemos recordar que les acercamos cuentos para familiarizarlos con la literatura, con una forma de lenguaje que tiene una dimensión simbólica, un tratamiento especial. Y por lo tanto, nuestros esfuerzos se concentran sobre todo en buscar la sensibilidad del niño hacia las formas de relieve del lenguaje, hacia los símbolos más visibles de las historias que lee, hacia la posibilidad de entender también su mundo a partir de las historias que va revisando y que puede ir comparando, y también, ¿por qué no?, ampliar su posibilidad de comprensión de la vida misma. En ese sentido, con los más pequeños sugerimos siempre la búsqueda de textos muy variados en su forma y en su género, que lleven a los estudiantes a reconocer las diferentes formas en las que se puede trasladar una historia. Es importante esta frecuencia lectora porque de forma natural el niño podrá ir dándose cuenta de los elementos que conforman la narración literaria. El papel del profesor será entonces el de hacer visible aquellos elementos que le permitan a los niños decir cosas sobre aquello que distingue a los textos que están leyendo. Por ejemplo, creo que de los elementos literarios que se pueden reconocer en un cuento, hay dos que especialmente debería trabajarse mucho con los pequeños, que son el personaje y la historia misma, ¿no?, y el argumento. En los cuentos para niños, si bien todos los otros elementos literarios están presentes, el diseño de los personajes ocupa un lugar central en el cuento y en la novela breve. Pueden estar retratados, por ejemplo, estos personajes de manera estereotipada o, como sucede en la narración más moderna, de forma cada vez más compleja, ¿no?, y más parecida a la vida misma, ¿no?, es decir, personajes cada vez más matizados.